En la Hemeroteca del Buitre nos encanta la historia de los medios de comunicación y a quien tenemos hoy como invitados, alguien que ha dirigido 4 publicaciones. Hay una que no la conozco mucho, pero las otras 3 sí, porque dieron muchísimo que hablar y eso las cuales le quiero preguntar. Don Javier, creo que es con don Javier Gómez Bleda, aunque usted siempre ha firmado como Javier Bleda. Sí, es por facilitar las cosas, sí, ¿no? Porque es como dirían los artistas, es mi nombre artístico. Porque Gómez hay muchos, pero Bledas hay pocos. Ah, usted salta, digamos, a la fama en el mundo mediático cuando asume la dirección de un periódico de ámbito nacional como es el Ya, pero por hacer una mínima introducción, ¿usted había tenido algún tipo de mentor en periodismo? Tengo entendido que fue en Albacete, donde usted inició su vinculación con el sector. ¿Hubo algún maestro, algún mentor, algo que le metió a usted en una vinculación? Creo que me han hablado de que tenía usted una publicación pequeñita, pero que ya dirigía en Albacete. Sí, bueno, primero empecé en Madrid haciendo una pequeña publicación en español y en inglés que se llamaba Crónica 2, que 2 era de deporte, ocio y salud, pero era profesional, o sea que no era una cosa para todo el mundo, solamente se mandaba a los departamentos de marketing de las empresas y tal, deportivas, todas las empresas deportivas y de temas relacionados con el ocio, ¿no? Eso me fue bastante bien porque duró poco. Es decir, me la compraron enseguida. Mi único competidor, que era un monstruo, que hacía un tochazo de revista increíble, me compró enseguida el tema este y bueno, pues fenomenal, a por otra idea, ¿no? No pasa nada. Una cosa es que te quiten del medio y otra cosa es que te paguen porque te quites tú. Y como lo que estaba haciendo no era algo, en fin, quiero decir que estamos hablando de una publicación de 8 páginas, o sea, que era solamente muy específica, en plan profesional. En Albacete lo que ocurrió fue algo bonito, ¿no? Para el mundo de la prensa, y es que todos los días yo tomaba café con un amigo que, que trabajaba en la universidad, pero que el tío era poeta, de hecho, Francisco Bonal, de hecho ha escrito algunos libros de poesía y tal. Entonces, además estábamos en ideas políticas, entre comillas, absolutamente opuestas, ¿no? Y todas las mañanas nos íbamos a desayunar a una cafetería que se llama el Gran Hotel, bueno, es un hotel histórico allí, y era donde iba todo el mundo a media mañana, ¿no? Ahí, pum, a toda la gente de funcionarios, en fin, gente importante iban allí. Y hablábamos de qué bonito sería tener un medio de comunicación desde el punto de vista en fin, de poder controlar uno lo que quiere publicar, porque nosotros publicábamos en sitios, pero de lo que es decir lo que uno quiere, ¿no? Y digo, mira, esto lo tenemos ahora mismo. Y entonces cogí una servilleta, porque hay servilletas y servilletas. Estas eran de las que se podía escribir encima. Y me inventé una cabecera con el boli, puse la fecha, puse una noticia que yo sabía un poco escandalosa del ayuntamiento y debajo puse un asterisco de atención, esto es un experimento periodístico. Una vez leído, déjelo otra vez en la barra. Se lo comenté a los camareros para que si lo veían no lo tirasen y nos quedamos allí esperando unos minutos. La puse en el otro extremo de la barra que era muy larga. Oye, enseguida un señor que había pedido 3 cafés para sus compañeros, lo ve y se pone a leerla, se la enseña a los amigos, como ponía déjela en la barra, que es un experimento, la dejaron, en fin, no sé cuántas personas lo leyeron en media hora, 20 y tantas personas o algo así, y digo, mira, te das cuenta qué fácil es tener un periódico, ¿no? Y a partir de ahí empezó la idea de crear AB, que son las iniciales de Albacete, AB Diario de Bolsillo, ¿no? Y este periódico sí que fue algo importante allí porque se vendía a la antigua usanza, o sea, con vendedores por la calle. Era un periódico que, en fin, pues este tamaño, digamos, ¿no? Cabía en el bolsillo perfectamente y, y además vendíamos, precisamente por venderlo con vendedores, por aquello de que la gente, no todo el mundo tiene costumbre de ir a los kioscos, pues vendíamos prácticamente lo mismo que La Tribuna y La Verdad juntos. Estamos hablando de la época en la que el alcalde de Albacete era Juan Garrido. ¿Era hostil a esta publicación o pasaba de ella? Era un poco hostil porque un día
pues yo estaba paseando y de repente lo veo venir y me esperé por saludarlo. Y resulta que no llegó a donde estaba yo ni me vio. Entró en un portal donde estaba la asesoría de uno de el asesor más importante de toda la gente más importante de Albacete, ¿no? Me digo, vaya, ¿qué irá a hacer ahí? Después, a los 2 minutos, llega uno de los inmobiliarios y constructores más importantes también, y a los 5 minutos llega otro igual de importante que él. Y me quedo ahí, y como media hora después veo salir al alcalde, mira para los dos lados a ver si lo ve alguien, y como no lo ve nadie se va. Y después, 10 minutos después, salen los dos inmobiliarios, los constructores, y se van. Al día siguiente se aprobaba el plan general de urbanismo. No sé si sabe usted que una persona que luego le voy a preguntar, que es el señor don Gustavo Morales, ha dicho que él le conocía a usted porque fue a dar una charla o algo en Ateneo o algo, y usted le ofreció escribir ahí en esa publicación que hacía usted en Albacete, y a raíz de eso luego fue él el que le llevó a Madrid cuando se enteró que estaban buscando un director para el Ya. Cuando yo conozco a Javier Bleda es durante una charla que doy en el Ateneo de Albacete, y entonces se acerca y me saluda un hombre cordial y me enseña una publicación que era la mitad de una 4, sí, una cosa así, que se llamaba AB Diario de Albacete, que era poco más o menos que un sostén de publicidad que él conseguía por de bares, de sitios en el ámbito de Albacete, y me ofrece la posibilidad de escribir ahí de vez en cuando, cosa que hago. Entonces luego se viene a Madrid y yo me entero que están buscando un director para el diario Ya, y le transmito la información. Entonces él se presenta allí. Nosotros nos conocimos efectivamente porque, sobre todo también porque Eduardo Toledano, que era el secretario general de la Confederación Nacional de Excombatientes, pues era amigo mío. Él quería que yo fuera el siguiente director del Alcázar, porque ¿Aún seguía publicándose? ¿Pero sería en plan revista o...? No se publica. O sea, es simplemente que el Estado el gobierno, vamos, les tenía que pagar 3.000 millones de pesetas de indemnización. En la discriminación de publicidad, sí. Entonces, al final no se lo pagaron, ¿no? Pero eso fue lo que me llevó a otra cosa, porque como estaba siempre en contacto con Eduardo Toledano, él era íntimo amigo también de Antonio Izquierdo, el último director del Alcázar, con el que me estaba pasando un montón de información y hablando de cómo organizar el periódico y tal, porque parecía, vamos, yo tengo la sentencia aquí del Supremo. Si hubieran dado el dinero, hubiera sido posible efectivamente volver a sacar a lo mejor durante un tiempo el periódico. Y entonces, pues ahí fue donde nació también el tema Sandra Mozarowski, que me contó toda la historia del libro que yo he escrito. Quiero decir, me contó toda la historia de cómo investigaron el tema cuando no se podía investigar. El único libro con nombre y apellidos de todos los que participaron lo he sacado yo. Es Su Majestad Sandra Mozarowski, y es a partir de todo lo que me dijo Antonio Izquierdo, de todas sus investigaciones. Entonces, pero para que la gente no sepa, el diario Ya, que ya había tenido una vida muy agónica, o sea, después de haber sido el periódico más leído de España a principios de los 70, cuando sale el diario El País empieza a bajar, empieza a dar muchos bandazos ideológicos de un lado y de otro, y ya en los 90 prácticamente estaba muerto y tiene una primera muerte, un primer cierre en el año 96. El diario Ya se ha despedido esta mañana de sus lectores con una edición especial. Su portada hoy no tiene color, es en blanco y negro. Con ella se pone fin a 61 años de periodismo, del que era el segundo diario más antiguo de Madrid. Hasta que a finales del 96 reaparece porque lo ha comprado el señor Emilio José Rodríguez Menéndez. Cuando lo sacó esto, el periódico, y dijo en una fiesta que dio y todo, dijo, he resucitado al Ya. Pues le dijeron, no señor, usted no ha resucitado al Ya, usted ha desenterrado el Ya para profanarle, y es verdad. Y lo curioso es que en su etapa, antes que de usted, ha habido 3 directores bastante diferentes, porque el primer director de esa etapa es el señor Álvarez Solís, que para el que no lo sepa ideológicamente era alguien que había sido jefe de prensa del Partido Comunista de los Pueblos de España, que era el partido, digamos así, prosoviético, el que en contra del Partido Comunista, y de hecho creo que antes de morir estuvo en las listas de Bildu o un partido de esta línea, el señor Álvarez Solís, con lo cual nos da una
pista de en qué línea estaba, que no creo que sea precisamente en la que estaba usted. Entre medias había estado uno que había sido un ex sacerdote muy suarista, Abel Hernández, que había sido también director y que se había ido enfadado porque no se pagaba a los empleados. Y el propio dueño dueño, entre comillas, del periódico, presumía de que él había estado muy cerca de la democracia cristiana, de izquierdas y de no sé qué, y con Elías Díaz y con no sé quién, y que era cuando estaba, bueno, en fin, es un personaje muy poliédrico, muy extraño, muy a mí me daba bastante pena. Vamos, Entonces, la carta de dimisión que publicó usted en febrero del 97 alega, querido presidente, en referencia al señor Menéndez, sabes que he trabajado duro, pero ni yo ni mis empleados han recibido el salario. No pagaban y encima obligaba a pues a esto, a meter a hacer cosas que no... O sea, el único patrimonio que poseo es mi honrada trayectoria personal y mi dignidad profesional. Permíteme que las conserve. Es la frase que dice usted para... Sí, no, aquello era horrible. Y por último está José María de Juana, quizá menos ideológico que los otros, pero que él había tenido que dimitir por un asunto muy escandaloso, que es que, siendo el director, el señor Díaz Méndez publicó la famosa portada de entrevista en primicia a Antonio Anglés, que luego él mismo ha reconocido que era un modelo pagado. Pruebas fehacientes de cómo vive, cómo está, ni siquiera se ha hecho cirugía facial, tiene el pelo castaño cobrizo y sigue igual de alto y despigado, y lo que sí os puedo decir que se siente muy tranquilo y se siente muy poco perseguido, a pesar que desde hace 2 meses sabe que el diario ya estaba tras él. Puedo adelantar que se siente muy tranquilo y que reconoce que él fue el quien mató a las 3 chicas. Tuvimos una información que Anglés podía estar en Argentina y me desplacé a Argentina, y como luego no lo localizamos por cuestiones puramente económicas del periódico, sí es cierto que se hizo un montaje y lo he asumido y lo asumo. No, supuestamente José María Juana no sabía nada, pero que, bueno, era bajo su dirección y eso les lleva a dimitir. Y entonces hay como un ambiente de que eso va a cerrar ya. Dice, esto ya es el último director, digamos, dimite José María de Juana, esto se cierra ya, deja de publicarse unos días y de repente aparece, cuando la gente lo da por muerto, el 7 de septiembre del 97, con Javier Bleda como director, el nuevo ya aparece y usted acepta ese reto, digamos, con un antecedente que no era el más favorable para un director de periódico. Antes de comentar otras personas que había por allí, le pregunto en primera persona, ¿cómo aterrizó allí? Y teniendo en cuenta el antecedente que acabo de escribir, que no sé si usted estaba al tanto o se lo encontró ya por ahí, ese contexto, una empresa editorial que no parece muy bollante económicamente, un editor que no sé muy bien cómo catalogarle en aquel momento, porque por un lado ya había parecido vinculado a temas policiales. A mí el comisario Villarejo me aseguraba que había estado metido en temas de magia policial tipo el Nani, pero también era una figura que aparecía en programas alegres de La Máquina de la Verdad y como abogado del que lo robó el furgón, que no me acuerdo el nombre ahora, con lo cual para uno es una figura como del mundo de la televisión alegre y para otros era una figura que aún algunos recordaban, digo, pero esto no estaba metido en temas policiales. ¿Cómo aterriza usted en ese mundo? 1, con ese contexto de ese editor y 2, con el reto de un periódico en Madrid con 3 antecesores que han tenido que dimitir en extrañas circunstancias. Cuando me fui a Madrid, no me fui a ver cómo era Madrid, me fui a hacer el diario de bolsillo de Madrid de la mano de La Tribuna de Ciudad Real. Y lo estuvimos sacando un tiempo, hasta que tuve que decir, señores, yo no estoy acostumbrado a trabajar así, porque cuando me dicen lo que se puede sacar y lo que no, pues, oye, yo soy editor como vosotros, pero además estoy ejerciendo labores de director. Entonces, no ese es el camino. Entonces, bueno, pues como los que ponían la rotativa y el dinero eran ellos, pues oye, lo dejamos, ¿no? Me fui. Y entonces me entero que el diario ya no tenía director. Y fui yo mismo el que le planteé a Rodríguez Menéndez el tema, y además le dije, y no me pagues hasta que no consiga beneficios. Y no me pagues. Hay muchos precedentes. No, efectivamente. Total, que entré allí, yo ya sabía obviamente lo que había pasado con José María de Juana. Yo creo que José María de Juana es un buen periodista, bueno, era y es un buen periodista, y que además se la colaron, sinceramente.
Yo creo que se la colaron, porque había que vivir en aquel entorno para saber de lo que iba la cosa. Había que vivir en el entorno del ya de Rodríguez Menéndez. Yo había oído un rumor que no sé si es verdad, que es que decían que vivían mejor los animales de Rodríguez Menéndez que los redactores, pero no sé si es un poco exagerado. Bueno, hombre, desde el punto de vista de que los animales tenían todos los días su buena comida allí puesta, porque también, para que no lo sepa, Rodríguez Menéndez tenía como un zoológico en su mansión, en fin, tenía leones, osos, no sé qué, como un pequeño zoológico, que luego se lo cerraron. Y sin embargo, pues la gente de la rotativa, de la redacción, de administración y tal en el periódico, pues no cobraba. Entonces, claro, no te pone nadie la comida encima de la mesa. Tú trabajas para ganar dinero y si no cobras la cosa está muy mal, ¿no? Cuando yo no llegué con ningún pensamiento de quitarme una redacción y poner otra, en absoluto. Lo que pasa es que el primer día que yo llegué, la gente se salió a la calle. Y dicen que yo estaba allí para echarlos. Digo, ¿pero cómo? Pero si yo lo que estoy aquí es para levantar el periódico, no para echar a nadie. Bueno, pues la rebelión fue tan grande que no tuve más remedio que decir, hablar con Rodríguez Menéndez, decir, mira, voy a darles una última oportunidad, que quiera que se quede y que no que se vaya, pero a partir de ahora tienes que pagarle a la gente. Si no, yo tampoco me quedo. Y dame 3 días que cerremos el periódico y sacamos el nuevo ya. Y bueno, pues eso pasó. El que quiso se fue, el que quiso se quedó. Más o menos iban cobrando, más o menos. Había que pelearlo, eso sí, no era fácil. Que sí que el periódico realmente era una falsa estructura, se había convertido en una falsa estructura periodística para blanquear el tema del GAL, y que luego periódicos como El País y algunos otros replicasen lo que publicábamos, porque yo tenía terroristas de GAL un día sí y otro también en la redacción. Claro. Y como prueba pongo a Juan de Justo. Que aparece como director general de la empresa Juan de Justo, que era el secretario de Rafael Vera. Exactamente, el que hacía los cheques de los fondos reservados. Ese estaba el director financiero allí. Luego... antes porque había dos estructuras, ahora entraremos en la que tenía algo que ver con el Ministerio de Interior anterior, pero claro, cuando aparece Gustavo Morales es un momento en el que ocupa el cargo de jefe nacional de un partido político o una escisión. Ahí sabe que hay un debate entre Diego Márquez Zorrillo y Gustavo Morales. No sé si usted había participado en ese conflicto entre los dos sectores, Feijóo y Fe, o era neutral en esa... pero ¿había algún tipo de vinculación por hecho de que el jefe nacional de un partido aparezca, aunque sea un partido sin representación parlamentaria y a efectos de poder residual, pero bueno, a efectos de simbolismo más que nada, apareciera con un cargo de redacción? ¿Era una cuestión anecdótica o había algún tipo de vínculo? Vamos a ver. Una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención es que tenemos muchos medios de comunicación en España, y antes teníamos lo que era prensa de papel, teníamos muchísima más, ¿no? Y a ningún director se le criticaba o se le sacaba su ideología, o si era afecto a algún partido o algo, cuando se hablaba de él. Era el director de tal medio, el director del otro, pero no se ponía el director de tal socialista, el director de tal del partido. Más o menos se exponía siempre la etiqueta de sí, eso es cierto, que se la ponían siempre. Entonces a mí siempre me ponían falangista. ¿Por qué? Básicamente porque tenía allí a Gustavo Morales, que era el jefe nacional de Falange en ese momento. Luego tenía a un montón de gente de Falange que se había traído en plan ayudar a levantar el periódico. En esa etapa, en ese 7 de septiembre en el que usted figura por primera vez como director del Ya, en la macheta, figura como adjunto al director el señor Dieter Brandau. Cosa que me sorprende porque tenía que ser muy joven en aquel momento. Dieter Brandau venía de ese mundo de Falange, estaba ya en el Ya. ¿Quién era Dieter Brandau en el año 17 para ser ya adjunto al director? Si era tan joven, le tuvo que nombrar usted, entiendo. No, Dieter era buena gente, hombre. Dieter creo que lo había tenido, si no recuerdo mal, en este experimento que hicimos del Diario de Bolsillo de Madrid. Y bueno, se vino conmigo para allá, ¿no? Y entonces él no tenía nada que ver con
en la historia del grupo de Falange ni nada. Simplemente que él venía de haber estado conmigo en el diario de bolsillo. Y verdaderamente era una persona muy puntillosa en lo que hacía y, en fin, me gustaba como redactor, la verdad, me gustaba como adjunto porque el tío sabía lo que hacía, aun siendo joven. Es decir, hay gente muy joven que sabe trabajar de una manera más organizada que otros mucho mayores en el mundo del periodismo, hablo, ¿no? Y ya apuntaba maneras, porque hoy ocupa un cargo muy importante en el Grupo Libertad Digital, como uno de los referentes del liberalismo, digamos, a nivel mediático. Sí, ya apuntaba maneras totalmente. Otro que también está en ese grupo ahora, que también estaba en su redacción, era el señor Javier Somalo, que también ha sido director de Libertad Digital. Me imagino que ahí se debieron conocer Somalo y Ter Brandao, aunque creo que no ocupó un cargo tan importante como el señor Brandao, pero también estaba en su equipo. También lo pondría como un ejemplo de alguien que fue importante en aquel periódico ya. Sí, pero bueno, realmente en aquellos momentos importantes éramos todos. Hasta, sobre todo los de la rotativa, que hasta el último momento no recibían el papel, porque el papel lo traían a diario y se pagaba en efectivo para poder descargarlo del camión. Ojo al dato, ¿sabes? Entonces, para mí los héroes eran los de la rotativa. Yo nunca estaban seguros si al día siguiente se iba a ir el periódico al día siguiente. Nunca, jamás. Nunca estábamos seguros. Entonces, luego sí que empezaría a entrar dinero más alegremente por otra vía, ¿no? Porque el periódico estaba absolutamente quemado. Cuando yo llegué estaba quemado publicitariamente. Con lo de Antonio Anglés había machacado el periódico totalmente. En ventas, en publicidad. Fue concretamente las ventas lo que subió conmigo. Pero la publicidad costaba muchísimo porque la cabecera era la misma. ¿Qué autonomía tenía usted? Porque hemos mencionado antes que en aquel momento editorialmente el periódico, casi al muy poco tiempo que llega a usted la edición, ya empieza a disparar contra el diario El Mundo, que en ese momento es el diario más cercano a la Moncloa, porque había una relación reconocida por ambos, en ese momento de mucha amistad entre el presidente del gobierno, José María Aznar, y el director del Mundo, Pedro J. Ramírez. Y ahí jugábamos muchas veces al pádel. Y entonces, bueno, sobre todo con compañeros de la redacción, pero también se publicó muchas veces con Aznar, con políticos diversos. Espera, es que para ti igual es una cosa normal. Pero ¿cuántas veces habéis jugado con Aznar aquí a pádel? Hubo una época en que a veces hasta 2 veces por semana. Al margen del intento en ese momento justo que está El Mundo de convertirse en un gran grupo mediático con todo el tema de Telefónica, etcétera. En ese momento, es verdad que muchas veces lo que se publica para atacar al señor Ramírez es lo que están diciendo los abogados de Rafael Vera y Barrio Nuevo, de si tiene negocios en Andorra, si tiene tal, pero que empieza a haber como una sección diaria casi de esta parte. Salía de, digamos, la dirección, venía directamente del editor. Había también un consejo editorial donde estaba Manuel Cobo del Rosal, que era precisamente el abogado jefe de Rafael Vera, creo recordar. Era el penalista más importante de España. ¿Quién dirigía, digamos, el rumbo editorial del periódico en esa etapa de tanta guerra mediática? Porque en ese momento era parte cuando El País y El Mundo se estaban pegando más bofetadas de toda su historia. A ver, para eso hay que entender que el periódico realmente donde yo me había metido, o sea, es que yo cuando fui allá fui como periodista, que ve una oportunidad. Y digo, oye, no tienen director. A lo mejor si vas a un periódico que sí que tienen director, es más difícil que lo quiten a él y te pongan a ti. Pero este no tiene director. Y yo soy periodista, me voy para allá. ¿Vale? Pero cuando estás dentro. Yo creía que los únicos problemas... Yo cuando llego allí me creó la movida de que Emilio Rodríguez Menéndez lo había comprado y que bueno, pues a lo mejor tenía problemas de liquidez, ya sabía lo del invento de Antonio Anglés y todo eso, y entonces, bueno, pues yo estaba allí intentando levantar un periódico como periodista, pero al poco de estar allí, cuando yo termino mi trabajo por la noche, porque yo era hasta que no veía el periódico funcionando en la rotativa, no me iba de allí. Y entonces me tocaba coger el coche, irme a casa de Rodríguez Menéndez, a cenar allí
Y siempre, pues eso, que si Cobo Rosal, que si Jorge Argote, el abogado general de Galindo, que si Rafael Vera, que si Sáez de Santa María, el director general de la Policía y de la Guardia Civil, en fin, gentecilla así de ese nivel, ¿no? Y entonces, eso eran las reuniones, digamos, secretas. Luego estaban las otras, que era de muchísima gente que invitaba. A Emilio le encantaba invitar gente. ¿Sabe usted que hay un nombre que siempre sale, curiosamente, la derecha le tenía muy demonizado hasta que falleció, que pasó a santificarlo, pero que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que también era señalado como alguien que estaba por ahí? No sé si usted le vio alguna vez por allí. Es que según Rodríguez Menéndez, y como yo no me fiaba, preguntaba a algunos de sus muchos abogados con los que yo hice alguna amistad, ¿no? Según Rodríguez Menéndez, el que movía los hilos detrás de toda esta historia era Rubalcaba. Y hubo concretamente, de toda esa gente, hubo una abogada que sí que me pudo, en la que yo confiaba porque estaba un poco fuera del... Trabajaba allí, pero estaba fuera de ese rollo, ¿no? Entonces, que sí que me dijo que ella había visto a Rubalcaba con Rodríguez en fechas anteriores, ¿no? Ella sí que me lo dijo y era una persona en la que yo confié mucho, vamos, o sea, que llegamos a tener una amistad de tiempo, ¿no? Luego, claro, pues hay que tener en cuenta que de repente eres periodista y te ponen encima de la mesa, estar cenando allí con esta gente y no es que me lo pusieran físicamente, pero que de repente saca Rafael Vera el tema y dice, tenemos un vídeo de Pedro J así, así y así. Y claro, un periodista se tiene que pensar estas cosas, ¿no? Porque esa gente no tenía pinta de gente que estuviera interesada en temas de corazón, precisamente, ¿no? Entonces... Antes de entrar en el tema del vídeo, que inevitablemente era un tema que le afectó a usted de lleno, pero había habido ya un episodio que había dado que hablar en el mundo de las redacciones, y es que nunca en España se había aplicado la cláusula de conciencia. Y se estrenó en el periódico El Ya porque en septiembre, a los 10 días de que usted sea director, publica usted un artículo que se llama El Rey de Todos. Hay que decir que es que, claro, ahora casi es heroico hablar bien del rey, porque ahora lo políticamente correcto en los periodistas, lo guay, es poner a pelear al rey y casi es un valiente el que se atreve a decir algo bueno de él. Pero en el año 97 era al revés. Era, digamos, el símbolo de la democracia y, por tanto, aquel que se metiera contra él es porque era poco menos que un enemigo de la democracia. Y pasó algo que no comentó casi nadie, menos que yo sepa el diario Ya, que es que se celebraba el 5º centenario de Melilla y el diario Ya, que usted dirigía, consideró que aquello era un error del rey no haber hecho ningún tipo de discurso de conmemoración del 5º centenario, y entonces hace usted una tribuna cuestionando la capacidad del rey por haber desatendido a los españoles de Melilla. Ese artículo, que a lo mejor hubiera pasado desapercibido por ser de una publicación que estaba un poco ninguneada en aquel momento por casi todos los medios, salta a la palestra porque el que entonces figura como subdirector del periódico, que es Francisco Escobar Jiménez, dice que eso le demuestra que el periódico se ha vuelto un periódico antidemocrático y que él quiere que se aplique la cláusula de conciencia. Dado que usted le afectaba por partida doble. 1, porque era usted el director, y 2, porque era el autor del artículo por el cual un periodista alegaba por primera vez en la historia de España que quería ser del periódico, pero quería salir por cláusula de conciencia. No sé cómo acabó aquella historia y cómo la vivió, pero le pido una pregunta de ese estreno. Aquello fue fantástico y agradezco mucho la pregunta porque realmente, efectivamente, nadie, creo yo, nadie habló del tema aquel de Melilla y a mí me parecía mal porque es que siguen estando dejadas de la mano de Dios Ceuta y Melilla. Siguen ahí, tiradas, ¿no? Y entonces a mí me parecía que en fecha tan señalada era un momento estratégico para ir allí, para hablar, para sentar allí de los reales de España y decir, esto es nuestro, vamos, de hecho es nuestro, como todo el mundo sabe, antes de que Marruecos fuera Marruecos, ¿no? Entonces eso no lo hizo y yo escribí duramente, efectivamente. Pero que yo escriba duramente un artículo contra el rey que no era algo fácil en aquellos tiempos porque te machacaban inmediatamente, le dio pie a este muchacho, porque era un chaval joven,
le dio pie, él se quería ir de allí y entonces pues alguien le aconsejó desde un punto de vista de abogado seguramente que esta era su oportunidad, porque invocó la cláusula de conciencia que luego se perdió en los tribunales, porque, en fin, Emilio pues tenía muchísimos abogados, podía haber hecho esto y además no le costaba nada, podía haberlo hecho bien llevado, pero se llevó muy mal y me parece que incluso en algunas ocasiones ni se presentaron al tema, lo dejaron caer, vamos, ¿no? Y claro, esto es algo que afecta a todos los periódicos, porque ya sienta jurisprudencia que cualquier persona que trabaje en una redacción puede invocar la cláusula de conciencia en base a esta sentencia del Supremo, no, creo que del Constitucional, ¿no? que dice... Si se discrepa de un artículo de un director, puedes abogar la cláusula de conciencia, creo entender, a partir de eso. Y aún encima te tienen que pagar. Si te vas, no dices te vas y te has ido, no, aún encima te tienen que... Como si fuera un despido, tienes que meditarle. Claro. Entonces, bueno, pues creo que el chaval lo aprovechó porque, en fin, él era una persona, obviamente, y era un periodista, pero no era... lo que yo había escrito no era nada ideológico, era algo que me parecía que como español tenía que decir. Esto era del terreno empresarial. En ese momento, antes de que salte todo lo que va a saltar, ya en octubre se publica que hay un intento de fusionar dos periódicos. En ese momento había otro periódico que estaba muy débil en Madrid, que era Diario 16, que aún tenía a su fundador, don Juan Tomás de Salas, archienemigo de Pedro J. Ramírez. Creo que nunca rehicieron su amistad de antaño, creo que fue irreconducible aquello, y que publica, creo que es Fernando Reinlen en El País, que está habiendo reuniones entre Rodríguez Menéndez y Juan Tomás de Salas para cerrar los dos periódicos y crear uno fusionado juntos. Y hasta llega a decir el nombre que hubiera sido Cambio 16 Diario, creo que es lo que él dice. Como usted no es el director de Ya, ¿le constó que realmente hubo un intento de intentar hacer viable una fusión de aquellos dos periódicos? Absolutamente, sí. O sea, yo estuve en algunas de las reuniones donde Rodríguez Menéndez nos preguntaba lo que opinábamos sobre la viabilidad de esa operación desde un punto de vista periodístico y tal. Yo estuve en esas reuniones. Y luego, después de salir del Ya, pues, en fin, por los contactos que había hecho de alto nivel durante un tiempo, pues resulta que fui yo a hablar con el Diario 16 porque Silvio Berlusconi estaba interesado en comprar la cabecera. Algunas negociaciones y tal, pues de repente dicen, ya no nos interesa, ahora queremos esto, ¿no? Y así, o sea, me ha pasado con varios personajes así de ese nivel que tienen muchísimo dinero y que tienen grupos también importantes y que un día piensan así y otro día lo contrario. Antes de que usted publique los fotogramas del vídeo el 26 de octubre del 97, ya había cierto run con el tema, me imagino porque a nivel de calle debía estar ya empezándose a difundir el vídeo. Y curiosamente el primer periódico que saca ese tema en portada es el Diario El Mundo, que supongo que fue una estrategia bien pensada en Pedro J. Ramírez de voy a adelantarme yo antes de que lo saquen ellos. Y lo que pasa es que lo hace con un recuadrito en portada donde dice se están preparando un vídeos trucados contra el director del Mundo, con lo cual puso el término trucado en la portada de su periódico. El Mundo ha empezado diciendo una versión que yo, juntamente con otras personas, había fabricado un vídeo falso con unos intérpretes falsos. Esto está escrito. Antes, bien, eso también fue lo que usa usted como excusa para publicar el fotograma, porque usted realmente dice publicar el fotograma para desmentir que no es un vídeo trucado. Y el titular que usted publica, que es el 26 de octubre, es muy curioso el que usted escogió, que lo tituló Crónica de una muerte anunciada. Y no está hablando de Pedro J. Ramírez, está hablando de usted mismo. Usted dice en ese artículo, publico esto sabiendo que esto me puede destruir, lo cual es llamativo, porque en el fondo podría no haber dicho nada y haber quedado, porque la impresión que ha quedado es que en el fondo eso estaba decidido por gente que estaba por encima de usted. Pero usted ahí asume la responsabilidad y dice, yo pongo esto, usa como argumento, dice, yo lo hago para demostrar que es mentira, que sea un vídeo trucado, y también añade lo de porque quiero apartar del mando del país, que no gobierne en la sombra
el señor Ramírez, que como consejero áulico del señor Aznar, pues entiendo que es el que está guardando la sombra, y que se descubra qué tipo de persona es. Es más o menos lo que viene a decir usted en ese texto. ¿Qué parte de responsabilidad tenía usted en la decisión de publicar esos fotogramas? Al margen de que paralelamente estuviera en paralelo la difusión del vídeo, que además ya ha comentado algo que es muy llamativo por el nombre que ha dado, porque no concuerda con la sentencia absolutoria que se llevó la persona que usted ha dicho que le puso el vídeo por encima. Pero ya que entramos en el episodio más polémico, ese 26 de octubre en el que usted publica Crónica de una muerte anunciada, ¿qué se estaba cociendo por ahí? Bueno, es que llegó un momento en que me tocaron la moral como director. Por eso escribí ese titular. Me tocaron la moral como director porque, claro, yo estaba dirigiendo un periódico que venía de la movida de Antonio Anglés. Y en el propio diario El Mundo y en los demás dice, ¿qué te puedes esperar? Si ya se inventaron los de Antonio Anglés. De hecho, he llegado a leer durante todos estos años en algunos periódicos que se creían que era yo el que había sacado lo de Antonio Anglés y no José María de Juan, ¿no? Eso entonces, es que no han hecho su labor de merografía. Efectivamente. Entonces, bueno, pues asumí yo la responsabilidad me refiero, ante la redacción y ante el editor. Es decir, ellos, por supuesto, los que estaban detrás de mí, querían sacar esta historia. Por eso lo habían hecho el vídeo, ¿no? Pero yo fui el que asumió toda la responsabilidad como director y dije, esto me puede costar como mínimo la cárcel, pero vamos para adelante, ¿no? Porque yo quería demostrar que lo que estaba haciendo Pedro J era, me refiero, diciendo que estaba trucado y que nos estábamos inventando todo y tal, que era mentira, que el vídeo era real. ¿Por qué estoy de acuerdo? Porque a lo mejor el señor Pedro J. Ramírez siempre ha tenido una imagen que ha representado el puro conservadurismo, el respeto y tal, cuando su verdadera imagen, y quitándole la careta, era otra, ¿no? Aunque eso hubiera sido ni tan siquiera el aperitivo de conductas muchísimo más imaginativas o heterodoxas, eso que tan tópicamente pues se llama a veces desviaciones, es que yo creo que los seres humanos en ese terreno pues tendrían que salir a la calle diciendo sí, ¿y qué? Yo entiendo que cada persona tiene derecho a su intimidad y tal, pero ahí estábamos en realidad en una guerra entre la gente del GAL, que quería blanquear el GAL. Es más, es que en el día que reinauguraron el Teatro de la Ópera, que fue el rey, en fin, toda la gente VIP allí que habían invitado, pues a los directores de los medios también nos invitaron, ¿no? Que me resultó un poco exótica la entrada, porque llegamos, debe ser que acababa de llegar el rey y estaban todos los caballos puestos ahí de la Guardia Real. En un entreacto de estos que sales allí que te dan un cóctel y tal, porque como era un acto protocolario, pues había cóctel también. Entonces estoy ahí en las escaleras ahí y pasa Polanco, Jesús de Polanco, por delante de mí con su mujer. Y yo creía que ese hombre tenía algún problema de audición, porque, hombre, aunque todo el mundo estaba hablando, pero no era para hablar tan alto como él me habló, ¿no? Me da 2 golpes así en el brazo izquierdo y me dice, Javier, te sigo, te sigo. Eso, y digo, Jesús del gran poder, ¿a usted? Sí, y digo, sí, luego él me escribía en Navidad, me felicitaba y cosas así. Y yo digo, este hombre, cuando ya se había marchado, ¿no? Este hombre, ¿por qué hablará tan alto? Entonces me giro y 2 escalones más arriba estaba Pedro J. con Juan Villalonga, el presidente de Telefónica. Digo, que quería que lo oyera. Exactamente, ¿no? Y no olvidemos también que ya que ha mencionado a Antena 3 como alguien que le daba caña a Pedro J, no olvidemos también que Juan Villalonga era absolutamente íntimo de Pedro J, igual que ahora es socio del comisario Villarejo. Es que justo en este año hubo un cambio y Antena 3 de Asensio, que había sido anti-Pedro J, para ser la Antena 3 de Villalonga, que es pro-Pedro J. Entonces resulta que llegó Superancia, la que sale en el vídeo, junto con el tipo que estaba dentro del armario y fueron a Antena 3 a vender el vídeo por 50 millones de pesetas. Entonces en Antena 3 les dicen que cómo van a comprar algo que no han visto. Y ellos les dijeron que si querían verlo... Los intermediarios fueron Agustín Valladolid
y un excomisario, Martorell se llamaba, los que estaban en nombre de Antena 3 hablando. Y Agustín Valladolid, cuidado, que venía de ser jefe de prensa de Interior, ¿vale? Y entonces, pues, les dieron un dinero, no recuerdo ahora mismo cuánto, un dinero por ver el vídeo, ¿vale? Pero claro, es que a lo mejor a la gente se cree, a los jóvenes que nos estén escuchando, se creen que estamos hablando de la época de los dinosaurios, porque antes lo que se llevaba eran los vídeos, no era digital como ahora. Y entonces entran allí a una sala donde había montones de vídeos y de pantallas y de botones por todos lados, y entonces meten el vídeo para verlo, sin saber que se estaba haciendo una copia. Les pagan su dinero por ver el vídeo y dicen, mira, pues he llamado al jefe y me ha dicho que no nos interesa. Y Asensio ya había hecho una copia del vídeo. Y en el mismo acto en el que estaban visionando aquello para ver si les interesaba, estaban haciendo una copia. No, tú no puedes saberlo si no entiendes de cosas, de toda la aparatología que había ahí, no puedes saberlo. Tú que sabes. Y al final no lo sacaron ellos, sino usaron el jab. ¿Por qué creo que al final no usaron Interview? No fue por sacarlo, no. Antonio Asensio llama a Villalonga, el de Telefónica, y viene Villalonga con Pedro J. Le tira el vídeo, según me lo contó él mismo, Antonio Asensio, le tira el vídeo encima de la mesa. Le dice, ahí tienes tu vídeo, Pedro. Vamos a hablar de cuánto cuesta Antena 3. Y consiguió que le pagasen por Antena 3 mucho más de lo que pensaba que le iban a pagar. Por el tema del vídeo. Porque Villalonga parecía que el dinero de Telefónica era suyo. Yo de ese tema, lo único que te quiero decir es una cosa muy clara. A mí efectivamente me ofrecieron ese vídeo, yo lo visioné y decidí que en ningún caso ese vídeo lo iba a publicar Interior. Ellos han pretendido que yo fuera el cadáver número 29 de la banda de los GAL. Afortunadamente, lo único que supera su tenebrosa maldad pues es su estupidez, y como ya les pasó entonces, encima han ido dejando un rastro delator verdaderamente elocuente. De hecho, posiblemente nunca lo reconozca Pepe Navarro, pero que diga Pepe Navarro el dineral que le pagaron por la cláusula de rescisión del contrato por no sacar el vídeo. De la sonrisa del pelícano. Que decían 2.000 millones de pesetas. 2.000 millones de la cláusula de rescisión de contrato. 2.000 millones. Por no sacar el vídeo. Le echaron, pero por lo menos se llevó su... Efectivamente. Bueno, eso era diciembre del 97, Antena 3 canceló La sonrisa del pelícano, yo me acuerdo... Pedro J. Ramírez. Pero el señor Pedro J. Ramírez, pues, como siempre, él quiere decapitar. Él no tiene una actitud demócrata en esta historia, es un fascista de mucho cuidado, aparte de un psicópata. Con lo cual, insisto, el vídeo de Pedro J. Ramírez es uno de los vídeos más caros de la historia de la cinematografía mundial. En esa etapa, la página de opinión del Mundo se dividía en dos y aparecía a toda página un artículo de Javier Bleda y en la otra página un artículo de Rodríguez Menéndez, y en un tono muy agresivo contra el señor Pedro J. Ramírez. O sea, que, por ejemplo, el 20 de noviembre, que esa ocasión fue un artículo de página completa de Usted Solo, decía: lo que se ha hecho no ha sido más que justicia ante la impunidad en la que se movía este pájaro. Y cuando digo justicia me refiero a la auténtica, a la que nana del pueblo, a la que se canchondeaba de que el señor de la información, el que andaba perdonándole la vida todos los días a tanta gente, resultaba ser un culero espartano. Creo que le metió una querella por 40 artículos que llegó a dedicar usted a Pedro J. Ramírez en este plan, aunque la afirmación más bestia que yo vi fue uno de Menéndez. Pero antes de entrar en eso, lo que usa la etapa es que entró gente a polemizar, siendo él ya un periódico tan pequeñito, y Sasa Sebastián escribió y usted contestaba, Martín Prieto es del Mundo llamando a Libelo, y usted, Libelo será usted, tal. Martín Morales dedicó una viñeta y usted dedicó una tribuna a responder la viñeta porque dibujó él ya en un orinal en su viñeta en ABC y usted replicó a ello. Con lo cual, cuando lo lógico hubiera sido ignoremos todos al ya, que supongo que es lo que Pedro J. Ramírez hubiera preferido, al final algunos, Alfonso Usía, se pusieron a polemizar con usted en esa página, y Antonio Herrero también, al que usted llama imbécil en un artículo, con lo cual se metió usted en una guerra como si fuera las guerras habituales que había de Polanco contra Pedro J., que eran son los dos grandes sectores enfrentados. Es verdad que con un tono innegablemente muy
a veces hasta soez de brutal. Lo reconozco, pero es que es la defensa del pequeño. O sea, yo tenía que hacer lo que pudiera por defender el periódico y si había que utilizar el tono que fuera. Además, soez, sí, soez lo que yo escribía, pero más soez era lo que él hacía. Y un montaje realizado por las personas, por algunas de las personas que son responsables, que están imputadas de los asesinatos cometidos a comienzos de los años 80 por la banda de los GAL. Nuestra tesis es que la banda de los GAL sigue funcionando. Parafraseando lo que decía entonces el señor Ramírez, es cierto que no se puede hablar de los GAL, pero sí se sigue hablando de cloacas, ¿no? Y algunos nombres coinciden, porque el abogado de la señora Superancia Rapú, el señor Jacobo Tijeilo, es el mismo abogado que ahora ha aparecido con la señora Leire Díaz, la que llaman la fontanera, Leire Díaz, la que llaman la fontanera del PSOE. Las reuniones con medios de comunicación, fundamentalmente Antena 3, se llevan a cabo antes del verano. Y la hipocresía es brutal. Me estás diciendo que yo no puedo publicar, no me puedo defender de Pedro J, que me está acusando de mentiroso, de que me invento su vídeo. En esa etapa aparece un artículo que me llama la atención, 18/97, en esa sección de opinión, de Graciano Palomo, que, aunque es verdad que el artículo de Graciano Palomo empieza diciendo, detesto lo que se le ha hecho a Pedro J, tal, pero luego en el fondo yo interpreto como lector diciéndole, pero se lo ha buscado. Leo algunos párrafos que ha apuntando, detesto lo que ha hecho Pedro J, pero también detesto el modo de hacer periodismo de Pedro J, apuntando directamente a la sien, segando vidas y haciendas, sin importar lo más mínimo el destino de sus fusilados. Tengo pruebas fehacientes de que ese es el modo de hacer de Pedro J. Un montaje es aquella operación destinada a sacar de la mentira verdad, pero si la verdad saca verdad, no hay montaje. Lo que han querido demostrar con esa cinta, que es que nadie escapa a la condición humana y que una cosa distinta es predicar y otra dar trigo. Yo interpreto como lector que ese artículo de Graciano Palomo era para apoyarles a ustedes en esa batalla. En todo caso, el mero hecho de que publicara ese artículo en el ya tenía un significado. Con lo cual, ¿cómo apareció ahí alguien como Graciano Palomo, probablemente el periodista más cercano al presidente Rajoy cuando era presidente? ¿Cómo apareció en ese momento apoyando a Javier Bleda? Con los contactos que teníamos a través de toda esta movida del vídeo, trajo incluso a la televisión japonesa a entrevistarme. De Colombia, de todas partes vinieron. Conté hasta 40 entrevistas que me hicieron de medios extranjeros. ¿Por qué? Pues porque, y entonces a partir de ahí pues hicimos muchos contactos y gente que se posicionaba de nuestro lado, siempre con la salvaguarda. No comparto que se hable del tema escatológico, que no sé qué, no sé cuánto, pero en el fondo, bien hecho. Pero J se lo ha buscado. También hay que recordar que alguna persona llegó a suicidarse, creo que era un diputado o algo así, porque usaba la tarjeta de crédito del partido para el senador Carlos Piquer, justo ese mismo año, se había suicidado un senador del PSOE, Carlos Piquer, porque le habían pillado gastándose dinero en prostitución. Sí, y Pedro J lo machacó hasta el extremo que ya no pudo más el hombre. Entonces, bueno, pues ante toda esa avalancha de información que se generó, pues había mucha gente que nos apoyaba, sin duda, ¿no? Pero sobre todo es eso, es la hipocresía de que muchos empezaban el artículo atacando, no el de Graciano Palomo, que también, sino otros muchos en sus propios medios empezaban los artículos atacándonos para luego hablar del agujero negro, de no sé qué, de no sé cuántos. Claro, al final, muchísima gente hablaba de Pedro J, pero parecía que estaba contra nosotros, ¿no? En fin, de hecho, el editorial del País, que ha mencionado usted antes, que debo decir que cuando yo hablé con el editor del País de entonces, que era Jesús Severio, él me reconoció ahora que no es el editorial del que está más orgulloso de haber publicado, aunque yo me digo lo mismo que decía antes con usted. Yo creo que ese editorial se decidió por encima de él, porque algo tan delicado, yo creo que no... Usted ha citado a una figura y otra sería el CEO, señor Cebrián, que solamente tuvieron algo más que ver, por lo menos con la decisión de sacarlo. Pero empezaba diciendo, sí, es repugnante lo del vídeo de Pedro J, pero repugnante también es el modo de periodismo que ha hecho todavía Pedro J. Ramírez, y creo que acaba diciendo el auténtico escándalo no es la vida, no es la cama de Pedro J. que tanto da, sino la forma deplorable de hacer el periodismo que ha tenido toda su vida. Me interesaría hacer referencia a lo que dice y refleja perfectamente qué es lo que está ocurriendo en este momento, lo refleja un periódico en un editorial de ayer.
ha sido el propio director del Mundo quien, con desprecio de su propia intimidad, ha situado la cuestión de este infame vídeo en el centro de la atención pública. Vamos a ver, si yo volviera a ese, esto se publicó el domingo 23 de noviembre de 1997, seguramente no publicaría esta historia. Lo que ocurre es que en cada momento crea su clima y crea tal. Visto desde la distancia, no me parece de los editoriales de los que el periódico deba sentirse, o yo como director del periódico, deba sentirme más orgulloso. Pudo arrepentir Jesús Severio, del que yo, por cierto, era admirador, como director del País, ¿no? Yo era admirador suyo, pero se arrepentiría él, porque efectivamente él no tuvo nada que ver con ese editorial, o tuvo que ver lo mínimo. Ese editorial se hizo por encima de él, efectivamente, porque él a lo mejor nunca lo habría publicado. Él era un tío que no se quería meter en este rollo. Era un tío periodista en estado puro, ¿no? Pero había intereses superiores. Ya digo, lo de Polanco, ese del te sigo, se me queda y cada vez que suena el nombre de Polanco me acuerdo del te sigo, ¿no? Luego también un apunte que es digno de tener en cuenta es que mientras estábamos en plena guerra del vídeo, aparece otro vídeo. Es que, claro, antes he mencionado que La cosa más bestia es un artículo de Rodríguez Menéndez. No sé si puede tener algo que ver con esto. Pues sí, aparece otro vídeo con dos menores de 13 años. Claro, pues un paréntesis. Cuando os he dicho que la frase más bestia que he visto en los 40 artículos, no he leído los 40, pero he leído como 20 y tantos, es que en uno de ellos, usted titula un artículo, ¿hay más vídeos? En interrogantes, pero no pasa allí. Y Rodríguez Méndez sí llega a poner uno en el que dice, espero que no sea verdad eso de que dicen de que hay vídeos con menores. Con lo cual, y usted dice que llegó a ver físicamente. O sea, llegó a ser muy seria, porque yo, por ejemplo, cuando a mí me enseñan el primer vídeo, yo no me lo creo. Solamente hay unos segundos que se ve la cara de Pedro J. de lado. El resto, perfectamente podría haber dicho que era un vídeo fake. Con el primero. Pero es que con el segundo, de los niños, yo no llegué a publicarlo ni quise hacer nada porque no me lo creía directamente. No lo veía, no. Podía ser Pedro J. o podía ser mi primo el del pueblo. Es que, claro, lo comenté usted antes. Si el origen era el señor Rodríguez Méndez, que con el mayor respeto, pero Rodríguez Méndez ya en el juicio del Nani había usado fotos falsas para decir que el Nani estaba vivo en no sé dónde y luego había contratado al modelo famoso para lo que hemos mencionado ya varias veces de Anglés, con lo cual, salvo que te digan, mira, este es el origen, la fuente es tal, era muy delicado y yo creo que ahí comparto la decisión más prudente de no publicarlo porque era salvo que esté tan cerrado que dices, mira, tengo aquí al niño, es este, mengano. Si no, es que, claro, la posibilidad de que fuera un fake hubiera sido muy posible. Pero ojo, es que llegué a reunirme en el despacho de Rodríguez Menéndez en la calle Pinar, llegué a reunirme con los padres de los niños y todo. Llegué a reunirme con los padres de los niños, que decían que eran niños los padres. O que había indicios de verosimilitud. En aquel momento, digo, ¿le pareció que había indicios de verosimilitud No, o eran actuales? Yo hablé con ellos porque estaba Rodríguez Menéndez delante y dos abogados más, y yo hablé con ellos normalmente. Ellos decían que ellos lo que querían era denunciarlo, que tal y cual, y una indemnización y tal. Pero no me creía el discurso para nada, porque Rodríguez Menéndez sabía que para sacar algo así primero me tenía que convencer a mí. Entonces yo creí que era un teatro, ¿vale? Entonces por eso no publiqué el vídeo. Esa misma tarde se pensaba que Bermejo, el fiscal jefe de Madrid, que luego fue ministro de Justicia, había ordenado detener a Pedro J. y tal, ¿no? Él en su libro, en el desquite, lo pone como que era algo inminente, que él llegó a tener miedo de que en cualquier momento le detenían, lo denuncia como un montaje que estaba destinado, aunque él decía, aunque luego se demostraría que era inocente, si conseguían la foto de Pedro J. detenido acusado de menores, digo, ya estoy acabado.
Claro, efectivamente, ¿no? Entonces, hasta ese punto llegó la cosa. Pero en un momento, junto a la demanda oficial, que es la de la juez Ana Revuelta, que es la que instruye la causa por la difusión del vídeo, la causa por la querella por los 40 artículos de Pedro J. Ramírez, apareció un tercer procedimiento que no sé en qué acabó, que es que el juez don Javier Gómez de Liaño, que en ese momento es juez de la Audiencia Nacional, no sé si ya lo era en ese momento, pero que luego ha sido íntimo amigo de Pedro J. Ramírez, implicado también en la guerra contra Polanco y que luego después ha sido su abogado, que yo sepa, durante muchos años, también luego el abogado de Bárcenas, en la etapa en la que Bárcenas pasó a colaborar con El Mundo, pero abre una causa contra ustedes basándose en que hay dice que el consejero delegado de la empresa, que no lo hemos citado, que es el Alfonso Rodrigo el Poncho, le ha contado que efectivamente ahí es donde se está fabricando toda una operación para destruir a Pedro J. Ramírez y usándole a él como fuente hay una redada, o sea, al final la redada espectacular no fue contra Pedro J, sino fue contra el Ya. Y entró ahí todos los efectivos de la Audiencia Nacional para registrarlo todo y fue un poco cuando empezó a verse que la casa se desplomaba. Claro, a mí lo llamativo de esa historia es que se usaba como testigo protegido a alguien que en teoría estaba en su equipo, que es este señor, el Poncho. ¿Quién era este señor? Nadie, no era nadie. Era un tipo que, si no recuerdo mal, previo a ser consejero delegado, pues se dedicaba a distribuir prensa, me parece, o algo así. Es decir, que no era nadie en el sentido de ser un personaje importante. Simplemente Ramírez, Menéndez, cuando tienes a alguien que está muy, muy por la labor de hacerte la pelota, pues lo coge y lo pone allí. A otros les ponía nombre de las sociedades, pero Rodríguez Menéndez hacía muchas sociedades y ponía gente allí pero luego no tuvo problemas en declarar a la primera de cambio contra todos. No, porque por lo mismo, porque al final no le pagaban. Recuerdo que se había comprado un Audi TT o no sé qué, que tendría que pagar. y no le pagaban, entonces, pues bueno, el hombre estaba quemado y al final fue el primero ese sí que fue directamente a chivarse al enemigo, entre comillas, ¿no? Pero realmente la movida aquella fue espectacular porque yo tuve que declarar, y los demás también, claro, yo tuve que declarar en la audiencia provincial imputado por terrorismo. Claro, usted publica cuando le personan, dice, hace un artículo irónico diciendo, hizo varios contra Liaño, que creo que también le demandó, diciendo, estoy dispuesto a perdonar a Pedro J por haber querido perjudicar a mi periódico inventándose que formamos parte de una trama de terroristas, refiriéndose a que ya había publicado Pedro J. Ramírez que él era la última víctima de los GAL. Y decía, es un honor que me imputen en un sumario junto a Rafael Vera, decía usted en esa tribuna, en la que decía poco menos qué miedo tengo, irónicamente, que más o menos lo que decía es no tengo miedo Liaño, que es más o menos la idea que venía usted a defender. Pero ahí es curioso porque todos ustedes juegan a negar que hay una operación, porque Goñi Tirapu, que luego ha cambiado de versión, pero en eso aparecen Crónicas Marcianas, a despellejar a Pedro J. Ramírez diciendo que es lo que va a hacer, pero donde dice presente que él no tiene nada que ver con el asunto. Que las personas que nos están escuchando debieran de saber que este vídeo trata de unas relaciones íntimas, eso sí. Exacto, como tales relaciones íntimas. Y también lo calificaría, según las personas que lo han visto, de vomitivo. Me permito manifestar y preguntarle si usted lo considera también. Esto es una auténtica canallada que le están haciendo a Pedro J. Ramírez. Esta, diríamos, es una canallada de un nivel muy pequeño en relación a las muchísimas canalladas que Pedro J. durante su vida de profesional, de periodista, ha hecho a centenares de personas. No, yo no tengo nada que ver, pero aparezco aquí a decir que me parece que Pedro J. Ramírez es un canalla y que poco le está pasando. El vídeo me da asco, pero se merece todo lo que le esté pasando. Claro, ustedes que sabían que él directamente es quien, según consta la sentencia, era el que había pagado, era raro verle allí directamente, aunque bueno, usted también estaba negando en artículos que hubiera. Entonces, claro, es como un doble lenguaje que están usando todos los implicados, porque me estoy refiriendo sobre todo ahora a la parte política, ¿no? Los Goñi Tirapu, los Rafael Vera. Rafael Vera, que ha sido absuelto, pero que dice usted que estuvo en alguna reunión con él del tema, con lo cual... Dicen que yo soy el organizador de la operación de ese famoso vídeo. Bueno, pues tengo que decir simplemente que eso no es cierto. Todo esto seguramente está organizado con la finalidad de evitar, ¿verdad?, que los árboles impidan ver el trasero del señor Ramírez. Entiendo que... Hay maneras y maneras de ser absuelto, ¿eh?
Cuando eres absuelto porque realmente eres inocente, es una cosa. Y cuando la audiencia provincial, que son 3 magistrados, te dice, al leer la sentencia, y el señor Rafael Vera resulta absuelto por falta de pruebas, pero todos los indicios nos llevan a pensar que fue él el que efectivamente puso el dinero e hizo posible lo del vídeo y toda la trama y tal. No recuerdo el discurso exacto del juez, ¿no? Entonces, en fin, así pasa muchas veces en las sentencias. Yo solicitaría, si eso fuese posible, que se hiciese un peritaje por algunos psiquiatras, visionando el vídeo, porque es evidente que es de una perversión extrema, ¿no? Luego, por tanto, quizá eso tiene efectos en la forma de comportarse en la vida pública. Aquí viene una cosa que a lo mejor usted me puede aclarar. Usted, el 9 de febrero del 98, él ya publica que Gustavo Morales para ser nuevo director. Pero no lo publican como un cese, dicen, publica Rodrigo Menéndez, gran director y gran amigo, es el título de su artículo, donde dice que usted asciende a director de publicaciones, que es el cargo que dice que va a tener, y que Gustavo Morales pasa a ser el nuevo director. Y como veo que figura un tal Ángel Carrera Zabaleta como vicepresidente y un señor llamado Carlos Manzano de redactor jefe, pero parece que es una especie de reubicación de cargos. Pero eso es 9 de febrero. El 8 de marzo, creo que he visto, aparece usted en el programa de Antonio Herrero, mes y medio apenas después, para denunciar que todos los del Ya son poco menos que un grupo terrorista. Dice, ha sido un infiltrado en un grupo terrorista. Con lo cual, me lleva a pensar que esa salida entonces fue menos amistosa de lo que parecía. No, claro, a mí me dan la patada hacia arriba de director de publicación, director general de publicaciones, y me ponen un despacho en el despacho de abogados. No en el Ya, en el despacho de abogados, al lado de Rodríguez Menéndez, para tenerme controlado. Pero realmente lo que estaban haciendo era preparando otra cosa. Una persona de mi total confianza, de Rodríguez Menéndez, aparentaba que se acostaba con mujeres, guapísimas siempre. Pero no he encontrado ninguna de esas que salían con él en la tele o que salían en las revistas que me dijera que hubieran hecho nada con Rodríguez Menéndez. Solamente era que él le gustaba decirlo y salir con ellas, y llevárselas a su casa y tal, pero vamos, que ellas, si hubieran sido vírgenes, seguirían siendo vírgenes. Entonces, una de esas personas que se confesaba a diario conmigo, porque aquello parecía confesarse de cómo tenía que sufrir con Rodríguez Menéndez, pero que no tenía más remedio porque necesitaba pasta, me contó: ten mucho cuidado porque van a por ti. Ten mucho cuidado, que esto va en serio. He oído a Rodríguez Menéndez hablar con otras personas de ti y van a muerte a por ti. O sea, te quieren quitar de en medio y van a hacer que parezca cualquier cosa, que te han atracado, que no sé qué. Eso fue así y cuando me dieron la patada hacia arriba. Por eso no tuve más remedio que contar la historia como había sido, ¿no? De alguna manera así podía tener un mínimo de seguridad respecto a mi vida. Por otra parte, en relación a lo de los artículos, de si yo escribía que si era un honor estar con Rafael Vera, que si tal, que si cual, claro, es que yo tenía que nadar y guardar la ropa. Es que yo estaba dentro de este círculo de personas y por una parte tenía que combatir contra Pedro J y por otra parecer que era amigo de los otros, o sea que no era fácil. No era fácil. Quiero ponerle un audio. El director Javier Bleda escribía en la soledad de su despacho sus artículos, no pedía opinión de ningún tipo a nadie. Acababa el artículo, solía acabar poco antes de la reunión de primera, lo entregaba y desaparecía. Es decir, Javier Bleda no estaba integrado en la vida de la redacción. Quien hacía la reunión de primera, la reunión de previsiones, la reunión de secciones, etcétera, etcétera, era yo. O sea, cuando está de subdirector, director adjunto, en el fondo estás siendo director casi en funciones. Sí, pero era para lo que fui contratado, para que el periódico tuviera una viabilidad, porque recordemos que las dos principales cabezas que hay dentro del periódico, ninguna de las dos era periodista.
Le pregunto, él daba una idea como que estaba aparte Menéndez y Bleda y aparte la redacción con él. ¿Hubo algún momento que fuera así? No fue así, sinceramente no fue así. Gustavo, delante de mí no puede decir eso. Delante de mí no lo puede decir. Porque realmente él sabe que yo me dejé la piel y algo más en ese periódico. Lo que ocurre es que, y esto sí es cierto, que en algunas ocasiones, y conforme avanzábamos en la guerra, se repetían más esas ocasiones, pues yo estaba en la redacción, que a mí siempre, como he dicho, me encantaba estar hasta que veía entrar el papel en la rotativa, porque no me fiaba de que fuera a salir el periódico o no, porque a veces era yo mismo el que tenía que discutir con Rodríguez Menéndez para que mandase dinero para poder pagar. El tío del camión estaba allí y decía, me voy con el papel si no me pagan, ¿sabes? Entonces yo mismo tenía que discutir y esperar allí a que viniera el dinero, ¿no? En una bolsa, siempre venían bolsas. Entonces, claro, cuando estás en el lío de una redacción, en pleno cierre y tal, y de repente te llaman, cada vez que llamaban del despacho de Rodríguez Menéndez tenía que ser todo ya. Porque él era así y porque además había personas de estas que hemos nombrado algunas, que si Cobo, que si Agote, que si tal, había personas, que si Vera, que estaban allí esperando en el despacho o en su casa o donde fuera, vente a casa, vente al despacho, vente tal. Y entonces yo en la guerra en la que estaba, esta gente eran fundamentales y tenía que coger y largarme. ¿Y a quién iba a dejar? Pues dejaba a Gustavo Morales. Pero una cosa es que lo dejase puntualmente X días y otra cosa es que él ocupase mi cargo siempre, porque él sabe perfectamente que yo me dejé mucho más que la piel ahí. Le pongo un audio de la famosa entrevista a la que aludía del Antonio Herrero. ¿Qué decía usted, señor Bleda, que Rubalcaba estaba al tanto de todas estas cosas cuando hacemos referencia a los montajes del vídeo para denigrar a Pedro J. y otras personas? Que en consejos de administración delante de 20 y tantas personas, Emilio Rodríguez Menéndez lo contaba, decía, me ha dicho Rafael Vera, o sea, me ha puesto Rafael Vera en contacto con Alfredo Pérez Rubalcaba y ya nos van a dar el dinero. Eso es cuando se estaba organizando lo del vídeo para regalarlo con el periódico Hoy Madrid, que salía básicamente para regalar el vídeo de Pedro J, poco menos, porque 200.000 vídeos se iban a regalar. ¿Por qué hay que creerle a usted ahora cuando cambia de actitud después de haber estado todos esos meses escribiendo y diciendo las cosas que ha dicho? Tampoco espero tener más o menos crédito. O sea, mi trabajo ha sido un trabajo muy delicado. Me he jugado la vida en hacer esto. Yo sabía dónde estaba metido y posiblemente ahora puedo presumir de ser el único periodista que ha estado viviendo con una banda de terroristas y participando de sus actuaciones. Yo no podía parecer uno de ellos si no me metía a tope. A mí no me despiden del ya, a mí me ascienden, me hacen director general de publicaciones. El día que me llama Rodríguez Menéndez y me dice, mira, te quito de director, y te asciendo a director general de publicaciones. Y yo ya me mojeo. Esto entiendo que a lo que representaba Emilio Rodríguez Menéndez, Rafael Vera, todo ese sector, lo que ellos dirían es, ostras, ¿será que ha pactado con Pedro J? ¿O será que ha pactado? Porque en ese momento Antonio Herrero y su programa eran básicamente el medio más afín, el programa de radio más afín al director del Mundo, que de hecho transcribió al día siguiente la entrevista entera en el diario El Mundo. Con lo cual se puede ver como un... Porque ahora lo que estoy diciendo es que en el fondo nunca estuvo con ellos. Dices, ¿no? Si en el fondo yo era un infiltrado, por así decirlo, aquí como alguien de quien luego le voy a preguntar en lo de Diario de un Skin. Pero ¿cómo consiguió alguien que además había dicho cosas usted de él y él contra usted, como en Herrero, ha entrevistado en directo como invitado estrella de aquel día, tanto de la COPE como del Mundo? Bueno, pero no recibió la demanda, porque al final usted no le salvó del banquillo, si es lo que se pretendía. No me salgo del banquillo, pero tengamos en cuenta que yo ya sabía que esta gente me quería quitar de en medio. Lo que ha hecho antes, bueno, por mí. Físicamente. Luego yo tampoco, en esa entrevista, tampoco pude hablar de la abogada que me había contado lo de Rubalcaba, porque Emilio podía hacer un filtrado y localizarla. Porque allí había muchísimos abogados, pero solamente 5 o 6 hablaban conmigo. Entonces no era difícil
Hay una pista de quién se lo había dicho, que él supiera de quién estaba hablando. Efectivamente, por eso dije lo que dije, no hablé de ella. Hay que tener en cuenta también que esta gente de Egin y tal hacían una revista que se llamaba Ardi Belza, que quiere decir oveja negra, que a mí me sacaron varias veces en la revista, que te marcan como objetivo cuando te sacan, pero sobre todo cuando hicieron el vídeo Periodistas, el negocio de la mentira. Que también puede claro, a mí me sacaron, sí, pero lo peor no es eso, lo peor es que, porque eso al contrario, muy bien, es que te sacan porque a los otros, a Luis del Olmo, al otro que sí ha hecho negocios así, asó, tal y cual, pero a mí me sacan como cúpula del GAL necesaria. Sale un organigrama con caras, que está Agustín Valladolid, Rafael Vera, y aparece Javier Bleda. Barrio Nuevo, Agustín Valladolid, jefe de prensa de Interior, Rafael Vera, secretario de Estado de Seguridad, y yo. Éramos como la banda del GAL que había organizado esto. Y eso te ponía en el disparadero de ETA absolutamente. ¿Y cómo el Javier Bleda, que aparece en toda esa movida del diario Ya, cuando el diario Ya, una cosa interesante que no me quiero olvidar, el último número que aparece en el diario Ya en depósito legal en la Biblioteca Nacional, que es el del 14 de febrero del 98, su titular de portada es: el gobierno de Pedro J. Ramírez, José Luis Gutiérrez y otros buscaban desestabilizar el Estado. Esa es la última portada que aparece en depósito legal del Ya y ya no hay más. Dice, mañana contaremos más, y ya no aparece más. Pero una semana después, portada de Tiempo, Ansón, para acabar con González se trastocó la estabilidad del Estado. Me llama la atención la coincidencia de titular, porque mi impresión es que había como una especie de equipo de fútbol, por así decirlo, que era el equipo que quería, porque el año 98 es el juicio de los GAL, que está en todo este contexto de todo lo que estamos diciendo, y que había como tres escuadrones: el escuadrón Ya, con Rodríguez Menéndez y usted, el escuadrón Asensio, que es el que acaba publicando lo de seguridad del Estado, y el que ya estaba también muy mundo, que era el escuadrón de Diario 16, y como padre oculto espiritual sería Prisa. Y entonces digo, como me da la impresión de que lo querían publicar en el Ya, murió el Ya, y bueno, pues el Ya muerto, pues pasamos ¿qué pasa el siguiente? Santiago Belloch con Tiempo, que se publicó lo de se rozó la estabilidad del Estado. Pero esa es la impresión mía, que no sé si tenía usted, que sé que también tuvo algún contacto con Santiago Belloch, aunque no tengo detalles. Sí, claro, hombre, él estaba absolutamente de nuestro lado. Yo me entrevisté con él y efectivamente él estaba absolutamente del escuadrón nuestro. ¿Qué hace que Bleda desaparezca el señor Bleda desaparezca de ese sector y aparezca dirigiendo la revista MC en el año 99? Con Gustavo Morales nuevamente, porque Gustavo Morales aparece como redactor jefe de MC, y periodistas que nos conozco: Victoria Zadra como adjunta de la dirección y Silvia Pérez como subdirectora, y como propietario Mario Conde. Sí, bueno, primero me ficharon como director de Artículo 20. Luego, cuando me fui de allí, porque saqué una portada, porque publiqué que la Fiscalía Anticorrupción investiga al BCH, al Banco Central Hispano, justo el mismo día que el Santander se reunía con todos los accionistas para hablar de la fusión con el Central. En el año 99, con lo cual coincide en el año. Exacto. Total, que yo dije, ok, lo voy a hacer. No vamos a hacer toda la revista, solamente vamos a eliminar este artículo y mi artículo editorial y tal, y la tiramos de nuevo a la revista y tal, pero yo me voy. Y luego, si no lo recuerdo mal, el Ya lo coge alguien, pero este alguien no me acuerdo. Ah, sí, que luego estaba en Argentina, en la cárcel. Geneco, algo así. No, uno que la mujer le quiso matar o no sé qué. No, este Rodríguez Menéndez. Ese, que fue el dueño de Ya. Y Rodríguez Menéndez nombró director a Javier Bleda. Y entonces... que fue de la revista MC. Después. Y entonces a Javier Bleda, que yo no le conocía ni sabía, se empeñaron en convertir al Ya en un relato pormenorizado del vídeo pornográfico aquel que le grabaron ilegalmente a Pedro J. Ramírez, un vídeo sexual, ¿no? Que fue una de esas canalladas que se hacen en esta vida, que todavía no se ha sabido muy bien quién lo hizo, ¿no? Por cierto, yo coincidí en la cárcel con una persona que estaba en prisión en tercer grado,
y que había tenido que ver con este asunto, ¿no? Entonces, Pedro, claro, lógicamente aquello le descabalaba, ¿no? Porque es que estaban todo el día relatando una y otra vez las vicisitudes de aquel vídeo sexual nefando y miserable que le grabaron, ¿no? Pero vamos, en el diario El Ya no he tenido en mi vida nada que ver, ¿no? Es curioso porque Ya era de editorial católica, ¿no? Y en los finales de su vida creo que era cualquier cosa menos católico. Luego así muy apostólico y romano no parece. Con lo de vidas, luego... ¿Cómo conoció a don Mario Conde? Yo conocía ya a Mario Conde porque resulta que Mario Conde escribía en Artículo 20 con el seudónimo de Boecio. Boecio era él. Oiga, pues, en la entrevista que hacen en su primer número de usted al señor Conde no lo confiesa, no dice que él ya colaboraba con usted en el Artículo 20. Sí, bueno, no recuerdo, pero pues a lo mejor no saldría el tema, pero realmente yo le escribí a la cárcel, yo conocía a uno de sus abogados, le escribí a la cárcel, él ya esperaba la carta y le dije que si quería colaborar con nosotros y me dijo que encantado y que además lo hacía con el seudónimo tal. Y publicamos algunos artículos suyos. Entonces, cuando yo me fui de Artículo 20, entonces me sustituyó José Luis Balbín. Hay que decir que en España, ahora ya menos porque ahora ya hay digitales, pero existía la costumbre cuando había un gran juicio, que la parte, digamos, que la parte de los acusados, que es la que es más atacada a nivel mediático, pues intenta buscar publicaciones que le defiendan, que a veces parece que se crean expresamente solo durante el juicio, ¿no? Durante el juicio del 23F, aparte de Alcácer, se creó un periódico que era algo así como Heraldo Español, o que se creó únicamente ese tiempo para defender a los acusados. En el caso Gal, no es que crean nuevos, pero hemos hablado de las 3 escuadras que en su momento intentaron defenderse en el juicio de Abreu y Vera, de el Ya 16 y el Grupo Asensio. En el caso del juicio a Mario Conde tuvo mucho menos apoyo y yo creo que básicamente el único que tenía, porque incluso los que habían sido grandes amigos fueron los que con más fiereza le atacaron, quizá por aquello de desvincularse rápido, entre ellos como el Grupo Z antes mencionado o El Mundo, que había estado muy cerca de Mario Conde, pues y Prisa también, bueno, la sede de Gran Vía creo que era del Banco Banesto, ¿no? Pero bueno, acabaron llevándose fatal y fueron muy contra él y entonces él defendieron únicamente la revista MC, que era del propio Mario Conde, y luego una revista muy pequeña de un señor llamado Novais que se llama La Banca, que no sé muy bien por qué decidió, pero también creo, solo durante el tiempo del juicio, una revista llamada La Banca que también se dedicó a decir que el agujero en Banesto era mentira, que todo era una conspiración. Lo que pasa es que eran diferentes en el sentido de que, si creo entender, la revista MC venía a decir que la culpa de todo era de un pacto a 3 entre Felipe González, José María Aznar y el Rey, y en cambio Novais iba más a culpar a los beneficiarios. Él decía en La Banca que toda una operación, yo creo que era botín, decía, no, esto es el Banco Santander el que lo ha orquestado todo y el culpable de todo. Pero los dos coincidían en... El dinero de Banesto, o sea, el agujero de Banesto ciertamente no existía. El agujero de Banesto no podía existir porque JP Morgan, que era uno de los bancos más importantes del mundo, se iba a asociar con Banesto, iba a entrar en el accionariado de Banesto y eso ya estaba ok. Eso ya estaba ok, porque además, si hay un agujero, ¿por qué Mariano Rubio, gobernador del Banco de España, llama el día de antes de la intervención y le dice a Mario Conde, oye, si vendes todas tus acciones, no intervenimos el banco? Entonces, ¿dónde está el agujero? Javier Bleda es uno de los periodistas que siempre ha creído a Conde. Llegó a dirigir la revista que el exbanquero montó al salir de la cárcel. MC. Se hago tan ridículo cuando publica el libro Mario Conde en su segunda vida de los días de gloria, la gente dice, uy, lo que dice Mario Conde, pues si es todo lo que había dicho en MC. Lo que pasa es que se ve que en MC no lo leyó nadie y en el libro lo leyó, pero todo lo que había dicho en ese libro ya lo había contado en tribunas varias en MC. Aquí tenemos al Rey, a Aznar y a Felipe González, los 3 responsables fundamentales de la caída de Mario Conde. Pensando que eso podía ocurrir, lo del ninguneo, en casa de Mario Conde, mientras estábamos planeando lo de la revista, le dije, Mario, realmente la gente, si nos leen, lo único que van a leer es lo que tú escribas y lo que yo escriba. Lo demás es relleno. Entonces,
por mi experiencia en Albacete, te digo que lo mejor es hacer algo pequeño. Vamos a hacer una publicación de 8 páginas, 4 tú y 4 yo. Y te garantizo que va a ser demoledora. Y él, hay que conocer a Mario Conde. Yo era muy optimista diciéndole eso. ¿Cómo voy a hacer una publicación de 8 páginas, hombre? Eso es ridículo. Digo, no, Mario, no es ridículo. Eso es ser francotirador. Y además no se te va a acabar nunca el dinero con eso, porque no cuesta nada. Y además tampoco es una publicación para mandarla para que esté en los kioscos, sino para mandar a varios cientos de direcciones que tengamos nosotros. Bueno, la que eran los confidenciales de pago, que era una cosa que la gente no conocía, pero que existía, ¿no? Publicaciones pequeñas que se suscribías y te las mandaban y eran como algo así como confidenciales de pago. Efectivamente, y a otros gratis. A otros se las mandábamos gratis si hiciera falta, ¿no? Pero no quiso. Bueno, la revista tenía casi 300 páginas al final. Con artículos de viajes, de modelos, en fin, de todo el rollo de... Era gorda, yo la he visto en la biblioteca y era aparte de grande, era gordota. Y había que pagarla, ¿eh? O sea, que eso costaba un dineral. Y luego al final resulta que lo único mollar era lo que él escribía y lo que yo escribía. ¿Y quién tuvo la idea de traer como columnista al comandante Pardo, excomandante supongo, Pardo Zancada, que en el fondo no recuerdo que nadie hiciera tanto referencia a lo que escribía, sino al hecho que escribiera? O sea, no recuerdo que dijera, uy, lo que ha escrito Pardo Zancada, sino era, oye, que está escribiendo un condenado por 23F en la revista de Mario Conde, que era el titular más o menos. Bueno, es que, por una parte, Gustavo Morales, que salió antes diciendo lo que decía de mí, muy mal no estaría conmigo. Cuando le dije, Gustavo, vente conmigo, y se vino. O sea que muy mal no estaría. No tendría mucha queja de mí cuando se vino conmigo a la revista MC. Y Gustavo pues tiró de contactos de Falange y de tal también y trajo a algunos escritores importantes, ¿no? Por otra parte, también la relación de Mario Conde con Perote. Entonces, Pardo Zancada estaba ahí a partir de Perote. Tampoco fue para tanto. Durante la revista, o sea, durante el tiempo que estuve al frente de la revista, sí que tuve que hacer cosas un poco raras, como por ejemplo ir a Suiza a desatascar el caso Argentia atrás. Porque la rogatoria, que no querían que se supiera que... es verdad, fue en esa época, cuando se descubre que lo habían cobrado todo, 2000, sí, Matías Cortés y toda esta gente. ¿Y usted colaboró en aquella investigación? El dinero, a Mario Conde no lo condenan por llevarse el dinero, lo condenan porque pagos que no han pasado por el Consejo, ¿no? Era la clave. Claro, siendo presidente del banco, pues él dijo, venga, dale 600 millones a Antonio Avalón para que haga esto. Él no se llevó ni un euro de eso, ¿no? O sea, ni una peseta, perdón. Entonces, ¿qué ocurre? Que era presidente de Banesto y de la corporación Banesto, la corporación empresarial. Y entonces para negociar intereses y cosas de estas que tenían, a ver si le podían reducir, porque claro, los que no tenemos nada, pues nos da igual, pero cuando se mueven miles de millones, pues entonces que te reduzcan un poquito los intereses que pagas o tal, o los impuestos, pues eso es muchísimo dinero, ¿no? Y entonces, pues, Antonio Navalón, que era íntimo de Felipe González, dice, no te preocupes, dame tanto y cual. Resulta que Mario va a la cárcel por el tema Argentia atrás, su mujer le pone una comisión rogatoria suiza para conseguir los papeles de todo lo que había pasado, que tenían en Suiza, quién había cobrado ese dinero y tal. Y pues claro, Mario sabía que él no se lo había quedado. Y nada, que no venían, y que no venían, y que no venían, y que no venían. Entonces me fui yo a Suiza. El primer fin de semana que estuve ya monté un lío periodístico allí, porque ya salió con un colega de investigación de allí. Sacamos en un periódico que bueno, el propio fiscal general de Zurich dijo que efectivamente daba la razón al periodista Javier Bleda en el caso de Argentia atrás de Mario Conde y de la corrupción que había en Ginebra, a nivel de la fiscalía. Eso está en la hemeroteca de Suiza. Bueno, pues descubrí
que el fiscal Peter Kosanday, que era el que llevaba el asunto, era el que estaba paralizando todo en la fiscalía. Pero se había salido de la fiscalía y lo habían contratado en Pricewaterhouse, me parece que era, ¿no? Eso era muy típico, igual que hacen aquí los inspectores de Hacienda y tal. Y entonces fui a verlo allí. Además me llamó mucho la atención cuando me recibió con la camisa abierta hasta aquí abajo, parecía un sevillano en plena feria de Sevilla, ahí con una medalla colgada y tal, un poco raro el tío, ¿no? Y al final descubrí que la presión tan fuerte que estaban haciendo en España el Grupo Prisa y compañía contra Mario Conde y todo lo que escribieron habido y por haber contra él, venía sobre todo de una relación que uno de sus periodistas tenía con el fiscal. Uno de sus perros de presa, porque no me refiero por decirle perro, sino que no actuaba como un periodista, sino como si fuera un perro de presa, que he mordido y no suelto. Entonces resulta que el fiscal me dijo, habla si quieres con Cornelia Cova, que era la fiscal que se había quedado con esos papeles, y bueno, y realmente la cosa fue de película. Esto lo tengo escrito en mi libro Mario Conde, La reclusión del éxito. Está todo contado con pelos y señales. Porque resulta que Cornelia Cova tampoco estaba dispuesta así a sacar la cosa por las buenas, ¿no? Por las buenas no, a lo mejor de otra manera un poco más negociada sí. Y llegó a haber un precio sobre la mesa. Llegó a haber un precio. La persona que me acompañaba era Roberto Marenco, un ex comandante de los servicios secretos argentinos, que estaba preparando un grupo de mercenarios italianos, de una gente que él conocía, para asaltar la fiscalía y conseguir los papeles si no conseguíamos negociar con Es que Mario Conde se estaba jugando mucho ahí, ¿no? Al final no hizo falta asaltar nada, porque resulta que la presión que hicimos sobre la fiscal a través de contactos que teníamos, que empezamos a buscar allí, pues dio resultado. Y después salieron los papeles y Mario Conde dice, tiene narices con lo que me he gastado en abogados durante todos estos años en España y en Suiza, que venga un tío de Albacete y en unos cuantos fines de semana en Suiza resuelva el tema. Señor Conde, usted que hablaba antes del modelo anglosajón, usted que fue condenado a 20 años por delitos gravísimos, usted que, según el Banco de España, dejó un agujero de 450.000 millones de pesetas en Banesto, que fue condenado, como decía antes, por apropiación indebida de 600 millones de pesetas. ¿Usted cree que en el mundo anglosajón usted sería una persona que sigue siendo uno de los hombres más ricos de España, si no me equivoco, que está publicando libros que tienen cierto éxito, que tiene el suficiente prestigio como para ir por las televisiones y las radios dando su mensaje? ¿Cree que en el mundo anglosajón sería posible una persona, este fenómeno con una persona condenada a tantísimos años por tan graves delitos? Lo que yo estoy casi seguro que en el mundo anglosajón no sería posible es un periódico como el suyo. Se lo voy a explicar. Mire, usted, su periódico, en portada publicó que me habían condenado por apropiarme de 600 millones. Y luego vinieron los papeles, que los trajo la justicia suiza. ¿Y sabe usted una cosa? El que cobró fue un señor que trabaja para ustedes en México, se llama Navalón, y otro que cobró fue un miembro de su consejo de administración. Perdóneme, no, estoy hablando yo no lo he interrumpido, así que cállese un segundo. Por tanto, su periódico, dos de las personas que cobraron por lo que ustedes me acusaron a mí, pertenecen a su esfera. Uno, miembro de su consejo de administración. Lo que yo creo que eso sí que no pasaría en ningún país anglosajón. Al final, ¿qué ocurre? Antonio Navalón se había llevado su parte, varios directivos de Banesto de la confianza de Mario Conde se habían llevado su parte, traidores a Mario Conde, y faltaba un cheque de 100, faltaban 100 millones de pesetas. Faltaban 100 millones de pesetas que se cobraron en un cheque al portador en un banco en Nueva York. Entonces, estoy esperando a ver si algún día coincido con el juez Garzón, el ex juez Garzón, ahora abogado del cártel de los Soles, para ver si él, que estaba por allí, que le pagaba sus viajes a Nueva York, se los pagaba Botín, el que estaba por allí, a ver si sabe algo, a ver si ha visto entrar a alguien a algún banco a cobrar 100 millones de pesetas y tal. Además,
él sabe a lo que me refiero porque él machacaba al fiscal Gordillo para que a su vez machacasen a Mario Conde y de hecho el fiscal Gordillo se quejó a sus superiores de esta historia, ¿no? Es decir, que parece que estamos en un sitio donde los buenos son unos y los malos son otros, pero la cosa está muy revuelta, ¿eh? No todos somos buenos. ¿Qué le pareció el convento casi farandulero de que a la vez que estaba el juicio, a la vez que estaba editor de la publicación, hubiera unas elecciones generales y Mario Conde concurriera a ellas, donde le fue muy mal? No sé si llegó a utilizar la revista para esa campaña, su campaña como candidato del CDS, o no ahí no se tuvo nada que ver usted ni... No, bueno, hombre, si tienes una revista, pues la utilizas, ¿no? Ya que te presentas a la elección. ¿Usted piensa utilizar los medios de comunicación, que es lo verdaderamente barato y lo más universal y lo más efectivo? Que si pienso utilizar los medios de comunicación, pero ¿usted cree que yo tengo poder hoy en día para utilizar a ningún medio de comunicación? Será si los medios de comunicación estiman oportuno invitarme, pues me parece muy bien. Pero yo le vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿Cuál es la pregunta ahora? Que si piensa usted utilizar los medios de comunicación como base esencial de su campaña. Que si pienso ir a los medios de comunicación utilizar social, los medios de comunicación como base fundamental de su campaña. Utilizar en el sentido de manipular, manejar, como yo lo que pienso es que si alguien, utilizar por ejemplo, en el sentido de emplear, señor Mario Conde, no es tan complicado. Si pero aquí le hemos invitado a un medio de comunicación, vengo. Pero que vuelvo a repetir la pregunta, si le invito o no. Que si pienso ir a los sitios en los que me inviten. Que si piensa emplear los medios de comunicación como base fundamental de su campaña. Si es que es muy sencilla la pregunta. Es decir, que si pienso ir a las televisiones, a las radios, a los periódicos, sí, pienso ir. Como base fundamental de su campaña. Sí, claro. Bien, claro. Gracias. Dios mío, qué complicado. Claro. Aquello fue un error, sinceramente. Fue un error de, pues no sé, en fin. Mario Conde ya no era el que era. Tenía mucho poder y sigue teniendo hoy en día mucho poder, pero poder de contactos, porque además tiene muchísimo poder. Seguía siendo Mario Conde, pero no tenía, cuando ya has estado en la cárcel, cuando tal, mucha gente... La imagen pública ya se había destrozado a efectos de imagen pública. Entonces, además, su comparación en el Congreso le hizo mucho daño, que yo nunca entendí por qué tuvo la actitud, o sea, esa secuencia que sacan siempre en todos los documentales de él dirigiéndose a los diputados de sí, pagaba gente y no sabía quién, eso yo no sé muy bien por qué lo hizo eso antes de... Lo que pasa es que no sé si eso se puede saber, pero si se pudiera saber. O sea, usted pagaba, ordenaba por si se pudiera pagos, saber, por mí encantado. Usted ordenaba pagos, pero no sabe a quién. Sí, claro, exactamente eso. Sí. Es esto, bien. Terminando, le tengo que preguntar por la última publicación de la que habíamos hecho referencia, que además, cronológicamente es un poco sorprendente. Quiero decir, Rodríguez Menéndez en el año 2000 decide fundar la revista Dégame. Yo interpreto que es porque se da cuenta que es un sector que está generando mucho dinero, el sector, digamos, de crónica social, y además lo quiere hacer desde un punto de vista muy gamberro, es decir, yo voy a ser el que vaya contra ellos. Pues si en tómbola Carmele Marchante se mete con todo el mundo, pues yo me meteré con Carmele Marchante. Yo voy a ir contra los tertulianos de Crónicas Marcianas. Hablamos cómo va la revista. Bueno, la revista el día 23 está en la calle, con unas exclusivas realmente importantes. Como exclusivas sale lo de las Carmele Marchante como gran exclusiva, pues una encuesta de lo que opina la opinión de la calle de ella, y la primera calle de ella dicen en un 89% que es una guarra y que no podría practicar el periodismo en la vida, y que además es una lesbianona de cuidado. Aunque luego al final parecía una revista más de estilo gamberro. Pero aquí viene lo raro. Él en la presentación de la revista, que está ahí con esta que había, Nuria Bermúdez y tal, haciéndose ahí fútbol pasón y tal, dice, el director de la revista va a ser Ramón Bermejo, que no sé quién es. Pero llega el primer número de la revista y aparece Javier Bleda. Por cierto, Ramón Bermejo, si no me equivoco, está de jefe de prensa o de consejero, o de lo que sea, de Aldama. Ramón Bermejo, saben ustedes que es periodista y que es el portavoz de Víctor de Aldama. Buenas noches, Ramón. A ver, esa fiesta, porque antes de nada, cada vez que alguien del Partido Socialista ha dicho que no conocía a su protegido o a su patrocinado, al día siguiente aparecía una prueba de que todo lo que iba contando... El famoso empresario este. El de ahora, el mundo es un pañuelo. Yo fíjate, ya no tenía el nombre fichado, ahora ya por ahora ya tengo un poco más fichado. Pero ¿por qué al final, por qué anuncia Rodríguez Méndez que es Bermejo y luego es usted, que además es quien ha aparecido en la COPE con Antonio Herrero diciendo que era poco menos que un terrorista, y aparece como director de Dígame?
Sí, bueno, pues en principio iba a ser Bermejo, nadie contaba conmigo ni nada, joder, si me querían matar un poco antes. O sea que realmente yo no pintaba nada allí, ¿no? Esto fue un rebote porque en fin, Bermejo parece ser que no estaba muy por la labor de la línea que quería imponer Rodríguez Menéndez y tal, y le faltaba la fuerza que Rodríguez Menéndez quería para esa revista de machacar a todo el mundo, ¿no? Entonces, a mí me llama, me explica, y yo aproveché que el Pisuerga pasaba por Valladolid, porque en ese momento yo estaba investigando que gente que trabajaba en el despacho de Rodríguez Menéndez era gente que llevaba todo el tema de los fondos reservados del hogar. Estaban allí. No me refiero a Juan de Justo, no. Me refiero a algunas mujeres que habían trabajado en Interior y que ahora estaban allí. Entonces dije, bueno, pues mira, me voy a divertir un poco y al mismo tiempo voy a investigar este asunto porque me interesaba, ¿no? Y bueno, pues al principio pues, fue la leche porque empezamos a sacar todo el tema de las famosas que... En su segundo número creo que fue, porque tenían, aparte de aprovechar un poco el enganche de gente que tenía mucha celebridad televisiva, porque hacía un consultorio Nuria Bermúdez, Paco Porras, que estaba en Crónicas Marcianas, hacía una sección que era Crónicas Marranas. Seguirá su itinerario de deshumanización en algunos aspectos. Y estaba entre los periodistas de investigación el que usa el seudónimo de Antonio Salas para escribir luego lo de Diario Una Skin, estaba en la plantilla de los del Dígame de Rodríguez Menéndez, ¿no? Y en ese momento, en el segundo o tercer número, publican los fotogramas de que la señora Malena Gracia, que en ese momento es vedette en varios programas de televisión, entre ellos Crónicas Marcianas, ejercía la profesión que no podemos citar con el nombre con el que ustedes lo citaban porque a YouTube no le gusta, digamos, pero lo sacan en portada y eso provoca un secuestro judicial, con lo cual obliga a que todo el mundo hable de ello, porque secuestrada la revista, es verdad que todo el mundo habla de ello en contra de Dígame, como los malos de la película, pero hay otros modos. Me llama la atención que luego lo que ustedes publican en el año 2000 de Malena Gracia ejerce esto, luego 2003, 2004, Antena 3 Televisión hace un reportaje sobre eso con cámara oculta, que creo que hace El Mundo TV, es decir, la empresa de Pedro J. Ramírez, lo mismo, solo que añades Malena Gracia y otras dos. Creo que era Nuria Bermúdez y me estoy dejando una, Monroy, señora Monroy, dice... O sea, pero el tema de la semana lo ha originado un reportaje de investigación sobre prostitución de lujo elaborado por un programa de esta cadena. Todas las señoritas que tengo son modelos, son actrices y son famosas. Cada señorita son 4 por 60.000 euros, 60.000 por 4 son 240.000 euros. Malena, gracias. Muy bien, cariño. Nice, hola. Buenas, thank you. Soy Monroy. Contigo, ¿ella es para mí? Es para mí, ¿no? Hola. A ti te conozco, de Ananda. Y me da la impresión de que produzco menos hostilidad cuando lo hizo El Mundo, y mira que El Mundo lo hizo para Antena 3 Televisión, en abierto, emitido para que todo el mundo lo viera, que es verdad que en un tono más elegante, como no lo hacemos por pagar, sino para anunciar no sé qué de cómo fue la televisión, y en cambio el caso de ustedes con un titular muy macarra, porque creo que el titular que puso Rodríguez Menéndez o usted era Malena Gracia ejerce de P. Y luego al día siguiente, una P secuestra la democracia, que creo que fue el título con el que se anunció el secuestro. ¿Eso era una investigación suya del propio editor? No, a ver, el propio editor tenía bastante información porque él se movía bastante en ese mundo con gente de ese entorno. Bueno, el abogado Antonio David, creo, en ese momento, con lo cual... Sí. Entonces, bueno, pues no venía la cosa por Antonio David, venía porque él se movía en el mundo del lumpen, era abogado penalista muy conocido y además conseguía cosas que no conseguían otros. O sea, Rodríguez Menéndez le supo pillar el tranquillo a la justicia. Le supo pillar el tranquillo y algunos
pues no sé, el juez Armengol, González Armengol, que era el decano de los jueces de Plaza de Castilla, íntimo amigo de Rodríguez Menéndez, no lo digo por nada, ¿no? Entonces, bueno, lo de las chicas es que, sinceramente yo al principio pensaba que era un bulo, pero bueno, alguna a lo mejor podía ser, ¿no? Pero en general había nombres tan importantes que no me lo podía llegar a creer. Entonces, ¿qué hice? Pues algunos de mis periodistas voluntarios, no sabían nada los tíos, ¿eh? Algunos de mis periodistas voluntarios se les daba dinero, había que pagar dinero por ver el book, o sea, solo por verlo, había que pagar dinero, y después se reservaba una habitación en un hotel de 4 o 5 estrellas y allí quedaban con las famosas. Y se llegaba con un maletín, con cámara oculta, con tal, y claro, entonces había menos medios que ahora, ¿no? Y entonces, pues nada, pues allí se veía, se grababa cómo se les pagaba, cómo contaban el dinero y cómo hacían todo lo que hace una señorita que se dedica a eso, ¿no? Y algunas eran muy famosas. La bronca que se montó, porque lo de Malena Gracia lo sacamos con fotogramas de todo lo que pasaba. La bronca que se montó con ese asunto de Malena Gracia. Aquí estáis especulando de nosotros, ¿entiendes? Eso no es prostituirse. Me llama una compañera en concreto y me dice, mira, tengo una amiga que necesita pues unas famosas para ir a una fiesta, ofrecen una cantidad de dinero que está muy bien y te interesa. Pienso yo que es Nuria Bermúdez, que es la que se llama. Sí, es Nuria, pasa que no quería yo decir el nombre. Bueno. Íbamos 4 personas conocidas y que en total eran 10 millones. Con lo cual, pues 10 millones para las 4. Yo creo que son 60.000 euros, 10 millones de las antiguas pesetas, lo que os daban a cada una. Y desde luego... No en sí con Malena Gracia, sino con todas las otras, que nadie sabía quiénes eran. Fue tan grande la recepción que había de abogados allí, las visitas de abogados al despacho de Rodríguez Menéndez, no de ellas, de sus clientes famosos, de sus clientes importantes, de sus empresarios, de sus tal, que habían dicho que qué pasaba, que si a ellas las podían haber grabado, qué tal. Entonces venían los abogados de los clientes a negociar con Rodríguez Menéndez. Y es que la videoteca que armamos fue impresionante. Y oye, no se volvió a sacar más el tema. Se llegó a un acuerdo. Yo no me llevé nada, pero se llegó a un acuerdo. En ningún momento se habla ni de sexo por dinero, ni prostitución, ni nada. Pero vamos a ver, si te dicen que vayas a una fiesta y que te pagan 10 millones, a no ser que vayas con los músicos, o sea... No, es que, a ver, dicho así suena un poco raro. Nuria, a ver, ¿tú pensabas que podía haber no, sexo o no? Yo no pensé, yo solamente iba pensando 10 millones, iba como una burra así. Claro, bueno... Yo no tardé mucho, me echaron, vamos, me echaron porque escribí un artículo sobre la presunta homosexualidad de Felipe. ¿El príncipe o el rey ahora, claro? El príncipe. Y entonces pues aprovecharon para quitarme de encima también y un artículo que escribió Rodríguez Menéndez diciendo que por ahí no pasaba a meterse con... Se puso en plan digno. Es que claro, ya no están los que tienen la Hemeroteca Nacional, no lo he podido leer, pero me hubiera gustado verlo porque eso es cuando un editor encima echa un editor y luego se pone digno de yo, por ahí no paso. Yo tengo a un colega, Joaquín Abad, que fue director del caso, que tiene toda la colección, se lo puedo pedir. Pues sí me traía únicamente para mí, para tener me va a dar una fotocopia, pero sí me gustaría tener ese artículo de Menéndez por lo original que es. Aparte luego, pues a ver si tiene lo que luego publicó de Jáuregui, porque no se ha ido. Solo sé lo que me dijo Jáuregui, pero nunca he visto lo que hizo. Emilio José Rodríguez Méndez, que es una revista que se llama Dígame, que iba contra personajes del corazón, como Carmele Marchante, tal. De repente decidí ir contra Fernando Jáuregui. Hubo 9 números. ¿Hubo algún motivo por ese ataque? Sí, hubo motivos. Me dedicó 9 números el tipo. Además, es que dijo incluso que el periódico Toscanoa era pedófilo, no sé qué, bueno. Una cosa de loco. Estas cosas que hacía Rodríguez Menéndez. Sí, porque nosotros cuando Rodríguez Menéndez se presentó como... su partido se presentó en las elecciones, yo como candidato.
Entonces nosotros hicimos un serial, ya que se había presentado para la vida pública, contando exactamente quién era José Emilio Rodríguez Menéndez y lo que significaba votarle. Porque, en fin, digamos que un ejemplo de moralidad pública no era, ¿no? Y entonces, bueno, él me respondió publicando durante 9 números esto. Yo lo demandé, le gané 2 veces, parte de la cárcel que ha sufrido me la dio a mí. Pues a mí me echaron por eso. Y luego, curioso, que eso se puede ver ahora mismo en Google, que sigue ahí colgado, la revista italiana Gai.it, si uno pone Javier Bleda Gai.it, aparece el artículo que me dedicó la revista defendiéndome. Pues claro, porque le han echado por haber publicado eso. Defendiéndome por hablar de la homosexualidad, de la presunta homosexualidad del rey y tal. Y además explicaron una cosa muy bien explicada al final del artículo. Pero me parece genial. Vamos a ver, yo no dije nada contra Felipe. Yo lo que hice fue escribir lo que otros habían dicho y mencionar el artículo de fulanita, el artículo de fulanito dice esto, tal. Yo no dije nada. Y, por ejemplo, conté también lo de la viñeta, lo de la famosa viñeta del Mundo en la guerra del vídeo, en el 97, cuando Pedro J. Acorralado, que ya no le jugaban al squash allí con Aznar, que la Casa Real había cerrado las puertas, y Acorralado tiró por donde sabía que podía hacer mucho daño, que es por el príncipe, y sacó una viñeta diciendo, papá, Felipe a Juan Carlos, papá, tengo 2 noticias, una buena y otra mala. ¿Y cuál es la buena? Que me caso. ¿Y cuál es la mala? Y se ve a Felipe corriendo, que me caso con Alberto de Mónaco. Que todo el mundo tenía a Alberto de Mónaco como si fuera homosexual, que no. Bien, entonces eso fue un aviso a navegantes total. En aquellos tiempos donde efectivamente hablar de la Casa Real era complicado, ¿eh? No fue una viñeta cualquiera, no fue una gracia de los dibujantes. Por cierto, antes de que se me olvide, Mariano Rubio, ya que lo he mencionado, el vídeo salió en el 97. Rafael Vera lo anuncia una semana antes. 2 años antes, la mujer de Mariano Rubio escribe un libro que se llama 5 moscas azules. Carmen Posadas, 5 moscas azules. Ahí se cuenta el vídeo. ¿De alguna manera como sutil? ¿Como usando una metáfora con otra persona? No, de sutil nada. De sutil nada. Cuenta la historia de una gente que va a un sitio a pasar ahí unos días, a una residencia o no sé qué, y uno de ellos es un director de medios de comunicación con calva, con tal y cual, y habla de su culo y habla de 1000 cosas relacionadas con el vídeo. Oiga, pues eso no sabía y ya me recuerdo porque me parece muy interesante. O sea, que ya antes de que 2 años. Ya se habían mandado mensajes sutiles. Lo que cuenta aquí, y por desgracia, en el mundo del periodismo es la hipocresía, que mucha gente se da golpes de pecho, pero luego cuando se está tomando un whisky dice lo contrario que ha escrito, ¿no? Y con muchas de las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, pues han sido así. Me acuerdo, por ejemplo, un día que esto es simplemente una anécdota ya para acabar. Yo estaba jugando al tenis con Obiang, porque yo llevaba la prensa de Guinea Ecuatorial. Pero con Obiang el presidente. Sí. Y es que le gusta mucho jugar al tenis. Hombre, yo no he jugado en mi vida. Yo soy un lerdo total para jugar al tenis, ¿sabes? Pero si el presidente te dice que tienes que jugar al tenis, tienes que jugar al tenis. Y entonces, pues, llegaba la prensa en ese momento, los aviones de Iberia y tal que llegaban, pues siempre traían periódicos de España y los llevaban a la presidencia y a los bares y tal. Bueno, pues ese día ponía El País. El presidente de Obiang agonizando o no sé qué, o en estado límite por un cáncer de próstata, ingresado en una clínica de Marruecos. Y estaba allí a mi lado jugando al tenis. No quiero aumentar más el tiempo porque ya me supera mucho el tiempo previsto, pero si a ver si usted jefe de prensa de Obiang, sería muy interesante porque asumo que habrá visto a gente, tanto a nivel mediático que querían publicidad,
Y es una elegía a Guinea Ecuatorial. Sí, donde está el señor Moratinos, Bono y Zapatero. Yo estoy hablando de pero yo no tengo nada que ver con eso. Muy orgulloso no está cuando también nombra a Moratinos y a Zapatero. De Guinea o a nivel político que querían ayudar en algún negocio de compra de aviones o compra tal, a lo mejor usted ha sido testigo de alguna cosa de los que luego al llegar aquí decían qué vergüenza la dictadura de Guinea, a la que a lo mejor hemos pedido dinero. Sí, sí. Y mucha gente que está y algunos de ellos que está de moda ahora, por su adicción a las saunas presidenciales. Pues hasta aquí lo dejamos, señor Bleda. Muchas gracias por este rato con la Hemeroteca del Buitre y estamos pendientes de sus próximas publicaciones. Muchísimas gracias y ha sido un auténtico placer, de verdad.